Ustedes saben que estamos en medio de esta celebración, que estamos celebrando estos 26 años donde el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Pero se dieron cuenta de una cosa en esta proyección que vimos, en este video que vimos. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Personas trabajando juntos, sin divisiones, sin jerarquías, todos trabajando con un mismo propósito. Y eso es lo que queremos marcar esta mañana, a través de un gran ejemplo que nos muestra la Escritura. Como ustedes saben, a mí me encanta la historia y yo quiero hacer algo de historia con ustedes, ¿sí? Por allá, por el año 538, 39 antes de Cristo, muchos años atrás, el mundo se vio convulsionado. Ustedes saben que en la antigüedad el mundo estaba siendo regido por imperios, grandes culturas, ¿cierto? Estamos hablando del Oriente Medio y una de las más grandes y más antiguas, la cultura y el imperio egipcio. Después de los egipcios tuvieron un pequeño bajón sin dejar de ser importantes. Se levantó el imperio asirio, ahí en el norte de Israel. Cuando los asirios bajaron, se levantaron los sirios. Cuando los sirios cayeron, se levantaron los babilónicos. Cuando los babilónicos cayeron, se levantaron los persas. Cuando los persas cayeron, se levantaron los griegos. Cuando los griegos cayeron, se levantaron los romanos. Y el mundo antiguo funcionó de esa forma. Y ¿sabe qué? Lo interesante de todo esto es que en medio de todos estos grandes imperios existían pequeños pueblos que eran los que sufrían las consecuencias de vivir bajo el dominio de estos grandes imperios. Y uno de estos pequeños pueblos era la nación de Israel. Y ¿sabe qué? Lo interesante es que si usted mira un mapa, va a ver que en el norte de África, al sur de Israel, se encuentra el imperio egipcio. Y al norte están los asirios, al nororiente están los babilónicos, los sirios, los persas. Y sabe que cada vez que estos imperios estaban luchando entre sí, ¿quién estaba en medio de ellos? Israel. Y eran los que sufrían las consecuencias. Muchas veces la nación de Israel, el país, fue un campo de batalla en el cual se libraron grandes batallas entre estos imperios que querían ejercer el dominio. Por ende, entonces podemos ver que el pueblo de Israel fue subyugado, primero por los egipcios, después por los asirios, después por los sirios, los babilónicos se levantaron. Y ellos invadían una y otra vez la nación de Israel hasta que en el año 605 Babilonia se levantó con un gran rey, un gran emperador llamado Nabucodonosor, ¿sí? Invadió la tierra de Israel y la atacó una y otra vez. En 3 oportunidades atacaron Jerusalén hasta que finalmente destruyeron totalmente la ciudad, derribaron los muros, destruyeron y saquearon el templo. Y prácticamente la nación de Israel en ese momento desapareció. Lo interesante es cómo funcionaban estos pueblos, estos imperios. He estado estudiando un poquito últimamente esto, ¿no es cierto? A nivel de las evidencias que existen acerca de estos pueblos y cómo funcionaban estos imperios. Y sabe que los imperios, especialmente el babilónico y después el persa, funcionaban de una forma bien interesante. Babilonia invadió Israel, saqueó la ciudad, ¿no es cierto? Saqueó Jerusalén, tomó todas las riquezas de la nación y ¿qué hicieron? Llevaron una gran cantidad de personas cautivos a Babilonia, esclavos.
esclavos para servir, ¿sí? Para servir como empleados en sus palacios, llevaron personas para trabajar en los campos, pero especialmente ellos llevaron a todos los nobles, la gente que tenía profesiones, los escribas, para utilizarlos en el progreso de su imperio. Es por eso que podemos ver la historia de Daniel, de Nehemías, que servían en el palacio del rey y que tenían cargos importantes, a pesar de que eran esclavos. Pero luego se levantó el imperio persa, el cual modificó un poco la forma de gobernar y de subyugar a estas naciones. Y saben que no solamente ellos invadían, pero ya no destruían tanto. Tomaban esclavos, los llevaban a sus ciudades, los hacían trabajar en sus ciudades e incluso, ¿no es cierto?, servían en sus palacios. Pero los persas empezaron a hacer algo diferente. Le empezaron a otorgar ciertas libertades a estos esclavos. Les permitieron vivir juntos, reconstruir o construir ciudades. Y sabe que la arqueología habla de, por ejemplo, que en Persia existía una ciudad que se llamaba Nueva Jerusalén, en la cual habitaban los judíos. Y ellos vivían en ese lugar con ciertas libertades, comillas, siendo esclavos. Y lo interesante de todo esto, que en medio de esta situación, porque los judíos estaban siendo disciplinados, juzgados por Dios, porque ellos no habían cumplido la palabra de Dios y fueron llevados en cautiverio por los babilónicos por 70 años. Por 70 años, por la promesa de Dios, ¿no es cierto? Ellos no habían cumplido la palabra de Dios. Y al terminar estos 70 años, cuando la nación estaba totalmente destruida, sin poder militar, sin poder económico, sin poder religioso, sin identidad, es que Dios empieza a hacer una obra especial en la nación, porque Dios nunca abandonó a la nación de Israel, a pesar de que la estaba disciplinando. Y en ese instante, en el año 538, se levanta un gran emperador llamado Ciro. Y él hace algo especial. Él hace algo especial. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de todo esto es que este general, este emperador llamado Ciro, que era un persa, dominó a los babilónicos, los derrotó y se levantó él como el nuevo rey, como el nuevo emperador del mundo. Él fue el que creó uno de los imperios más vastos, conocidos hasta ese momento. Ejerció dominio por todo el mundo. Lo interesante de este hombre es que este hombre, Ciro, es parte de una profecía que casi 400 años antes Dios había entregado a un hombre llamado Isaías. Escuchen, 400 años antes de la existencia de este hombre, Dios dijo a Isaías lo siguiente. Isaías capítulo 45 y el 44, veamos primero, 44 y el versículo 28, dice, el que dice de Ciro, fíjense, 400 años antes, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. 45:1. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Versículo 4. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Fíjense, 400 años antes la profecía habla de este hombre por nombre. Lo llama por su nombre, Dios. Y dice, Ciro va a ser el instrumento que yo voy a utilizar.
como siempre le digo, a mí me encanta la historia, y estaba leyendo a un historiador judío muy conocido, ¿no es cierto?, que se llama Flavio Josefo. Él escribió un libro que se llama Antigüedades, y en su libro él dice lo siguiente de Ciro. Dice: se apoderó de él, de Ciro, un ferviente deseo y ambición de realizar lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque Josefo dijo que Ciro se enteró de esta profecía, escuchó esta profecía y se apoderó de él, dice, un deseo de cumplirla. Ahora, ¿quién y cómo le dijo a Ciro de esta profecía? Fíjense, Daniel capítulo 6, versículo 28. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, que era babilónico, y durante el reinado de Ciro, el persa. Capítulo 10 y el versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Beltsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Y él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de esta visión. Fíjense, hace unos meses atrás, mientras estábamos estudiando, ¿no es cierto?, los mensajes de la Navidad con el pastor Jensen destacó esto mismo de Daniel. ¿Cómo supieron los magos de Oriente acerca de la profecía de la estrella? ¿Recuerdan o no? ¿Cómo lo supieron? Probablemente por la influencia de Daniel, que era el jefe de ellos. ¿Cómo es que Darío se enteró de esta profecía? Probablemente por el mismo Daniel, que era un hombre importante en su reino, que era alguien a quien escuchaban. Y entonces, cuando Ciro escuchó esta profecía, dice Flavio Josefo, se apoderó de él un deseo de cumplir esta profecía. Ahora, quiero destacar algo importante, queridos, que este deseo en el corazón de un hombre que dice la Biblia que no conocía a Dios, estamos hablando de un pagano, de un idólatra. Ese era Ciro. No era un ángel, no era un hombre de Dios, era un emperador de un imperio pagano. Y dice que Dios le usó a él. ¿Para qué? Y quiero que abran sus Biblias ahora en el libro de Esdras. Porque Esdras comienza la historia en este punto, comienza su historia en este punto al que hemos llegado. Ahora, ¿por qué quiero y estoy llegando a este punto de la historia? Porque nosotros podríamos mirar hacia atrás, y estamos haciéndolo de hecho, ¿no es cierto?, en este mes. Estamos mirando hacia atrás, viendo las grandes bendiciones que hemos tenido, viendo las grandes cosas que hemos hecho, viendo la obra que Dios ha hecho entre nosotros. Pero ¿sabe que esta obra es hecha por Dios en medio nuestro, usando a quién? ¿Usando a quién? A nosotros, me encanta eso, ¿sí? No es usando a las personas, es usándonos a nosotros, los que somos partes de la IBBN. Ustedes vieron fotos aquí, fotos actuales y no tan actuales, porque esa es la historia. La historia es cómo Dios ha utilizado a las personas. Y queremos hacerle una invitación a usted, a cada uno de los que estamos acá y a de los que están viendo este video o están viendo ahora por el Zoom, a que sean parte activa de esta obra. No nos quedemos en los logros y en los triunfos del pasado.
sino que avancemos para seguir conquistando, para seguir avanzando. ¿Sabes por qué? Porque la nación de Israel estaba devastada, estaba en ruinas. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos. Y en cumplimiento a la promesa, es que Dios empezó a trabajar en personas. Dios empezó a trabajar en personas porque la obra de Dios se hace con personas. ¿Me escuchó, querido, no? La obra de Dios se hace con personas. Y esas personas somos, David lo dijo clara y fuertemente, nosotros. No ustedes, no ellos, sino que nosotros. ¿Y cómo Dios comienza haciendo esta maravillosa obra? Fíjense qué es lo que dice Esdras. Ya lo encontró, le di harto tiempo para que lo encontrara, ¿no es cierto? Esdras capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. A ver si me estaban prestando atención. ¿Qué año es este? El primer año de Ciro, rey de Persia. Lo dije como 3 veces. 538, muy bien. Por algo fue uno de los mejores alumnos de la academia. Ahí está Rubén, ¿sí? En el año 538 es que Dios empezó a mover las cosas, empezó a mover las aguas que estaban bien quietas. Y dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había revelado a Jeremías, y usted lo puede buscar después también, en el leer, ¿cierto? Después de la siesta hoy, por supuesto, leer el libro de Jeremías y va a ver cómo Dios reveló a Jeremías cuánto es que iba a durar exactamente este cautiverio. Y Dios le dijo a Jeremías, ¿cuántos años? 70 años. 1 año por cada uno de los que le debía la nación de Israel porque no habían guardado el año de reposo. Durante 490 años ellos dejaron de obedecer la palabra de Dios y Dios se los cobró. Me deben 70 años, se los cobró. Y dice que en cumplimiento a la profecía de Jeremías es que el Señor movió el espíritu de Ciro. Lo primero que yo quiero mostrarles, hermanos, es que Dios despierta personas. La obra de Dios no es hecha con cosas, la obra de Dios no es hecha con estructuras, la obra de Dios incluso no es hecha con actividades, la obra de Dios es hecha con personas, y Dios empieza a despertar personas, empieza a mover a personas, y al primero que mueve es al mayor de todos, al más grande de todos, los hombres. Hablando de hombres, ¿cierto? Humanamente hablando, ¿a quién? Al emperador. Al emperador. A Ciro mismo. Recuerden, un pagano, un no creyente. Y dice la Escritura que en ese momento Dios movió el espíritu del espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Qué maravilloso, ¿sí? Este rey dice, voy a cambiar mi forma de reinar. Todos los emperadores anteriores subyugaron, esclavizaron, castigaron, asesinaron, mataron. Yo voy a cambiar. Y sabes que hay harto material arqueológico hablando acerca de Ciro. Y una de las cosas que destacan los arqueólogos acerca de este material escrito que hay, ¿no es cierto?, acerca de Ciro, es que muchos de los pueblos que eran dominados por los persas hablaban de las bondades de Ciro y cómo él gobernaba subyugando
pero manteniendo a la gente contenta. Y una de sus grandes modificaciones fue permitir que la gente volviera a sus países. ¿Quieres volver a tu país? Vuelve. Ahora, vuelve siendo un esclavo igual. Igual vas a seguir pagando tributo. Igual vas a seguir pagando, trabajando para el rey. Y si hay guerra, igual te vamos a ir a buscar para que sirvas en el ejército. Pero en tu país, en tu tierra. Ya no vas a extrañar las marraquetas, como hablábamos ayer con unos amigos, ¿cierto? Cuando estaba fuera de Chile, no vas a extrañar la cordillera, vas a estar contento en tu país, pero siendo un esclavo igual. Y en medio de este nuevo movimiento es que Ciro se entera de esta profecía y le dice a los judíos, bueno, si quieren volver, vuelvan. Ahora vuelvan con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Reconstruir el templo. Fíjense qué maravilloso, cómo es que Dios trabaja en las personas, utilizando a un no creyente para motivar a los judíos, para hacer la obra de Dios. Muchos de ellos estaban en Persia, ¿no es cierto?, en Susa y en sus ciudades ahí, haciendo su vida, haciendo negocios, prosperando económicamente. Y Dios mueve al corazón de este rey para decir, ya, basta de ocuparnos de nuestras cosas, basta de vivir nuestra vida, basta de hacer nuestros negocios para dedicarnos a hacer la obra de Dios, a hacer los negocios de Dios, a hacer aquello a lo cual Dios nos llamó. Querido, ¿cuántas veces nosotros no estamos tan ocupados en nuestras cosas que no hacemos las cosas de Dios? ¿Cuántas veces estamos tan ocupados de nuestros propios negocios que abandonamos los negocios de Dios, que dejamos de lado los negocios de Dios, que son puestos en segundo lugar? Dios utiliza a un no creyente y despierta y mueve su espíritu, dice la Escritura, para motivar. Pero no solo Dios se queda ahí, sino que fíjense qué es lo que dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios no solamente despierta a Ciro, sino que Dios despierta a los líderes de la nación, a los jefes de las casas paternas. ¿Quiénes son ellos? Los gobernantes civiles, aquellos que dirigían a la nación. Ellos sabían claramente de qué tribu eran, de dónde venían, y sabían perfectamente quiénes eran los jefes, los líderes de las tribus. ¿Quién eran las personas que estaban dirigiéndolos a ellos ahí, aunque estaban siendo esclavos? Dios mueve el corazón de ellos. Pero no solamente de las autoridades civiles, sino que mueve el corazón de las autoridades religiosas, los sacerdotes y levitas. Dios también los mueve a ellos y les dice, basta de estar ocupándote de tus cosas. Haz lo que tienes que hacer. Haz para lo cual fuiste llamado. Tú eres un jefe de casa paterna. Eres un sacerdote, eres un levita, aquel que está encargado de dirigir a la gente. Fíjate, Dios mueve al emperador, Dios mueve a las autoridades, pero también, fíjate qué es lo que pasa en el versículo 6. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron, con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Capítulo 2, versículo 64, dice,
Toda la asamblea reunida era de 42.370, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Fíjate, Dios mueve al emperador, Dios mueve a las autoridades, y finalmente Dios mueve ¿a quién? A todos, no solamente a los judíos, que eran casi 50.000 los que contaron, sino que a las personas que vivían alrededor de ellos, para costear, para dar, para ofrendar para su viaje. Queridos, si aquí no hay una élite que está encargada de hacer el trabajo, ¿se da cuenta que Dios involucra a quién? Todos. Todos. No hay nadie más importante que otro. Sí, hay funciones que se cumplen, pero todos somos responsables. ¿Sabe qué maravilloso ver esas fotos y identificar a muchos de ustedes ahí en esas fotos trabajando? Sí, bueno, aparte de eso, sí, años, y se nota los años que pasaron por mí, por lo menos, ¿sí? Voy a hablar por mí, para que no se ofenda a nadie, ¿sí? ¿Cómo Dios nos usó? Ver esa fila que montamos allá atrás, moviendo esas piedras, ¿no es cierto? Que al otro día después ya no nos podíamos ni mover, ¿no es cierto? Pero vernos a todos ahí en la fila. Todos movíamos las piedras. Todos movíamos la misma piedra. Todos sosteníamos el mismo peso. Qué maravilloso, ¿no? Nadie escogió las piedras más chicas. La que me llegaba a mí es la que yo movía, ¿sí? La que me pasó, ¿dónde está? Allá está. Ese me pasó la piedra más pesada. No sé cómo la puedo levantar porque él es fuerte, ¿no es cierto? Me la pasó a mí, casi me caigo la piedra, ¿sí? Pero yo se la tuve que pasar al que seguía después. Y es así la obra del Señor, queridos. ¿Te das cuenta que Dios despierta, Dios mueve a personas sin importar en qué rango estás? La obra del Señor es así. La obra del Señor nos incluye, ¿a quién? A todos. A todos. Dios despierta personas. Pero lo maravilloso de esto es que Dios une a las personas en un trabajo común, en una obra común. Fíjense que aquí el versículo 64 que leímos es que toda la asamblea reunida, no sé si, como dice el pastor Jensen, aquí en mi Biblia hay un numerito al lado de esa palabra reunida. En su Biblia está ese numerito, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿qué dice? Como una. Toda la asamblea como una. Y eso habla de unidad. Unidad. Estamos hablando de casi 50.000 personas que se reunieron con un objetivo. ¿Cuántos somos aquí? 120, 150, 160. Tenemos el mismo objetivo, queridos. No importa en qué punto de tu vida estás. No importa quién eres o lo que haces. Todos estamos unidos con un mismo objetivo. ¿Cuál es? Engrandecer la obra de Dios aquí. Aquí, donde Dios nos puso, en este lugar. Barrio Yungay, Agustina 2332. Dios nos puso aquí con un objetivo y queremos animarte, queremos alentarte a que juntos empecemos a servir al Señor, unidos. Fíjense, si seguimos leyendo
en el libro de Esdras. Voy a citar algunas cosas muy rápido nomás. Capítulo 3 y el versículo 1 dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, entonces Jesúa, hijo de Josadac, con uno de sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. La gente se une con un objetivo común. ¿Y cuál es el primer objetivo que ellos quieren alcanzar? Volver a hacer la obra de Dios, volver a obedecer la obra de Dios. Se unen para adorar a Dios. ¿Qué es lo primero que construyen? El altar. El altar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde el hombre en ese momento se reunía con Dios. Allí donde se ofrecían los sacrificios y a través de la sangre los pecados de la nación eran cubiertos. Eso era lo primero que había que restaurar, la comunión con Dios. Y lo hicieron juntos. Y lo hicieron unidos, como un solo hombre. Como un solo hombre. Pero no solo eso, sino que el versículo 9 del mismo capítulo dice: entonces Jesúa, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, dice, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Anadad, con sus hijos y sus hermanos levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes y en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel, y cantaban y alababan al Señor. ¿Qué significa eso? Que estaban trabajando juntos. Fíjense, por un lado están los albañiles haciendo la obra, construyendo, pegando los ladrillos, trabajando con el cemento. Y por otro lado estaban ¿quién? Los sacerdotes. ¿Haciendo qué? Cumpliendo su función. Alabando al Señor, animando, esforzando a los demás. Querido, cada uno de nosotros tiene una función en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una labor. Nadie sobra. ¿Escuchó, no? Nadie sobra. Yo siempre que doy el curso, y yo creo que varios de ustedes han estado conmigo en la clase Conectar, doy el ejemplo que Pablo utiliza ahí en 1 Corintios capítulo 12, acerca del cuerpo. ¿Recuerdan? Formamos parte del cuerpo de Dios. Cada uno de nosotros somos un órgano en ese cuerpo, dice Pablo. Y él dice, el ojo no puede reclamar porque no es oreja, porque si el ojo reclama que no es parte del cuerpo, el cuerpo no funciona. Cada miembro tiene su función, cada miembro tiene su valor, dice Pablo. Y yo siempre les digo lo siguiente, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor tú no eres un pulmón, quizá a lo mejor tú no eres el corazón, un ojo, la oreja. Y tú puedes decir, mira, con toda humildad, yo realmente soy una célula pequeñita en el cuerpo. ¿Sí? Y yo le digo, bien, qué bueno que reconozcas cuál es tu función en el cuerpo. Ahora tienes que funcionar. Porque ¿sabes qué pasa cuando una célula en el cuerpo no funciona? ¿O funciona mal? ¿Qué se produce? Una enfermedad. Y puede ser una enfermedad grave. Y puede ser una enfermedad terminal. Querido, no importa
si tú eres la célula más pequeña o el órgano más importante, comillas, ¿no es cierto?, en el cuerpo, tienes que cumplir tu función. Porque si no lo haces, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo lo siente. ¿O no te ha pasado en la noche que tú estás caminando, ¿no es cierto?, has venido dormido al baño y ¡pum!, te pegas en el dedito pequeñito, el más chiquitito. Y dice, el resto del cuerpo, no lo sentí. Solo el dedo está llorando. ¿No es cierto? Todo tu cuerpo lo siente. Y no vamos a decir qué es lo que dice la boca, mejor por favor no, ¿sí? ¿Sí? Pero todo tu cuerpo lo dice. Si la boca no lo dice, tu mente lo piensa, así que no hay problema, es lo mismo, ¿sí? Uno no dice, ups, me he golpeado mi pequeño dedo del pie. Repámpanos. No. Todo el cuerpo lo siente. Todo el cuerpo lo siente. Querido, es exactamente lo mismo en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos una función. Y si uno de ustedes sufre, todos sufrimos con ustedes. Amén. Y si uno está alegre, mejor todos estamos alegres con él. Invítanos a celebrar, celebremos juntos. Pero así debe ser. Y fíjate que lo que está resaltando el libro de Esdras es eso. El pueblo era uno. Se unen para trabajar, se unen para adorar. Pero también cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas, el pueblo también está unido. Capítulo 4 dice, ¿cuándo se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro, así con cierto, podríamos decir, la palabra se me olvidó, ironía, ¿no es cierto?, lo llaman, el pueblo del destierro, estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Eran los enemigos, ¿se dieron cuenta o no? Y dijeron, Zorobabel, que era el gobernador, queremos construir con ustedes. Lindo, ¿no es cierto? Así como, ya me están conociendo. Lindo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Que los enemigos quieran ayudar, es loable. Pero fíjate que ahí hay una palabra que marca realmente la intención que tenían estos hombres. Dice, fíjense, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos ¿a quién? ¿A quién? A vuestro Dios. Y ese vuestro marca realmente la intención que tenían estos hombres. Porque si hubiese sido una buena intención, ese vuestro, le hubieran cambiado una sola letra, hubiese marcado la diferencia. En vez de decir vuestro, hubiese tenido que decir nuestro. ¿Sí? Y fíjate, estos hombres eran extranjeros que habían sido implantados porque el sistema de los asirios era, ellos dominaban a una nación, ellos llevaban en cautiverio y ellos trasplantaban, en cierta forma, sacaban la gente de aquí y la llevaban a otro lugar. ¿Para qué? Para que la gente totalmente desarraigada de su nación no pudiera levantarse en rebelión nuevamente. Entonces la estrategia de los asirios era esa. Y cuando dominaron el norte de la nación de Israel, ¿no es cierto?, el norte, la zona de Asiria, Galilea, ellos tomaron a la mayoría de la gente, los más importantes, los nobles, los escribas, toda gente importante, se la llevaron y trajeron gente de otros lugares y la pusieron allí, paganos de otros lugares. Y estos eran aquellos que se pusieron junto a Zorobabel y le dijeron, queremos construir con ustedes a vuestro Dios.
¿Cuál fue la actitud o cuál fue la respuesta de Zorobabel? Versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Te das cuenta cómo los pronombres que usan ellos, ¿no es cierto? Nuestro, nosotros, unión, unión. Nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros, no tenemos absolutamente nada en común. No son parte de nosotros. Y tenemos que tener en cuenta, queridos, eso. Y fíjate que nombra al gobernador, a Jesús, nombra al sumo sacerdote, nombra a los jefes de las casas paternas, todos unidos estaban rechazando a los enemigos. Aquellos que se disfrazaron de buenos. No vino el conflicto así directo, aunque después sí lo hacen de forma directa. Ellos elaboran toda una carta y la mandan a Persia, hablando mal contra los judíos, ¿no es cierto? Y logran que la construcción sea detenida. Pero fíjate, ellos tuvieron la tranquilidad para que juntos poder discernir lo que estaba pasando y apoyarse, animarse y entre todos levantarse contra estos enemigos. Recuerda que la nación de Israel hasta ese momento no tenía ningún poder militar. Estaban totalmente indefensos, no había muro para proteger la ciudad. Estaban totalmente indefensos ante sus enemigos y fueron capaces de levantarse juntos y decir: no tenemos nada que ver con ustedes, no tenemos absolutamente nada en común. Así que déjanos trabajar tranquilos. Querido, ninguno de nosotros funciona en este cuerpo como una isla. Todos dependemos los unos de los otros. Todos estamos juntos en esto con un propósito común, con un objetivo común, sirviendo juntos al Señor, alabando juntos, adorando juntos al Señor, trabajando juntos y defendiendo juntos la obra de Dios. Gracias, Pato, el único que dijo amén. Ese es mi diré. ¿Por qué, queridos? Porque estamos para trabajar de esa forma, para funcionar de esa forma. Hace unos años atrás, el Ministerio de Varones, que no sé por qué lo cambiaron, porque a mí me encantaba, tenían un eslogan. ¿Recuerdan? Cuando llegó al Ariel cambió todo. Pero tenían un eslogan. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Trabando los escudos. Después hicieron hombres de valor, está bien, tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Pero era trabar los escudos. ¿Y qué significaba eso? ¿No es cierto? La costumbre que tenían los romanos de avanzar con los escudos trabados, dominando y defendiendo. Queridos, nosotros, si salimos al campo de batalla solos, vamos a durar muy poco. Por eso es que Dios nos puso en un cuerpo. Si no, nos hubiese creado como células independientes. Por eso es tan importante que usted se congregue. Yo estoy hablándole a los que están ahí en el Zoom, ¿sí? Por eso es tan importante que usted esté aquí con nosotros. Yo sé que hay muchos en el Zoom que no pueden porque tienen algún problema, están enfermos. Pero si no hay una situación que te impida estar aquí, tenemos que estar acá. Tenemos que estar aquí juntos, sintiéndonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, mirándonos la cara. Hay muchos a los cuales yo los miro y les pregunto: ¿cómo estás? Y les digo: mírame a los ojos para responderme. Y es muy bueno hacer ese ejercicio, querido, porque eso muestra preocupación los unos por los otros. Y la única forma
que yo tengo para saber si tengo que ponerme a tu lado y tengo que trabar mi escudo contigo? Es viéndote, es estando contigo. Porque los enemigos se van a levantar. Y esto es sin lugar a duda. Los enemigos se van a levantar. Y aún los enemigos van a parar la obra. Ellos lo hicieron casi por 20 años. Tuvieron detenida la construcción del templo. Y en ese transcurso se levantaron 2 profetas maravillosos que animaron al pueblo, que lo exhortaron para seguir trabajando. Ageo y Zacarías se levantaron. Vamos, despertemos, empecemos a trabajar. Pero la obra estaba detenida hasta que Dios despertó nuevamente a la nación. Despertó a Darío. Y Darío se levantó y se levantó un hombre como Esdras, que con un grupo de hombres nuevamente llegó a Israel, animó a la nación y les dijo lo siguiente: Dios despierta personas, Dios une personas, pero Dios también nos protege y nos anima. Y el mensaje que llegó trayendo Esdras a la nación es un mensaje maravilloso que habla acerca del cuidado y la soberanía de Dios. Si tú vas al capítulo 8, y el versículo 18 dice, hablando Esdras: y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Maí, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, de Sebarías, con sus hijos, sus hermanos, 18 hombres. Dios estaba levantando personas, Dios estaba moviendo a las personas. Versículo 22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra los que le abandonan. Esdras quería emprender el viaje y se habían puesto delante del rey y le había dicho: Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger. Y tomó su caravana y salió cruzando el desierto para llegar a Jerusalén. Y él vio la mano de Dios cuidándolo, protegiéndolo. El versículo 31 dice: y partimos del río Aba, en Persia, el día 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Fíjense cómo se destaca una y otra vez el obrar de Dios, la mano de Dios guiando, la mano de Dios moviendo personas, la mano de Dios protegiendo. Queridos, ¿podemos hacer una gran obra? ¿Lo que está atrás va a ser superior a lo que viene por delante? Sin lugar a dudas no, queridos, no queremos que sea así. Nos espera un porvenir glorioso. ¿Cuántos de ustedes creen que la Iglesia Bautista de Vida Nueva va a crecer? Amén, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que involucrarnos en eso. Porque nosotros tenemos que trabajar, porque nosotros tenemos que servir, porque la mano de Dios está sobre nosotros. La mano de Dios está para guiarnos, la mano de Dios está para protegernos, la mano de Dios está para ayudarnos, para alentarnos. Y sabes que de vez en cuando la mano de Dios se va a poner sobre tu hombro y te va a remecer. Y te va a decir: despierta, vamos, hay que trabajar. Una gran obra no se hace con buenas intenciones solamente. Una gran obra se hace con acciones. Con acciones. Una obra
se hace con personas dispuestas, con personas comprometidas. Comenzamos diciendo que a quien Dios quiere usar es a nosotros, los que estamos aquí, los que están en su casa, en el Zoom. Es a ti a quien Dios quiere usar, es a mí a quien Dios quiere usar. La obra de Dios es hecha con personas. Estamos mirando hacia atrás, estamos celebrando, pero si nos quedamos en eso, estamos perdidos. ¿Sí? El mirar atrás, el celebrar atrás nos debe impulsar a lo que está por venir y nos debe animar a seguir avanzando, a ir por más.